Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros aquí, que nos va a estar acompañando en el programa, a Marcela Porta. Marcela es la directora administrativa del Centro de Estudios Económicos Sociales CES y para mí es un gran gusto que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder participar hoy. Ok, y pues hoy vamos a tener un programa interesante. Íbamos a hacer un enlace con alguien, con el director del INE, pero parece que va a estar complicada la llamada, pero igual vamos a intentar hacerlo porque todavía seguimos con información encontrada con relación al CES y por lo menos yo tengo varias dudas que sí quiero preguntar y que alguien me las explique, pero todavía no he encontrado quien me las explique. Pero eso es uno de los temas que vamos a tener. Vamos a estar también conversando con María Dolores Arias, que nos va a presentar su columna en el siguiente segmento, y también en la segunda hora vamos a estar conversando con Gabriel Aguilera, el ministro de Trabajo, con relación a el proceso del salario mínimo y la política nacional de salario que también están trabajando. Y también vamos a hablar con él un poco con relación a cómo va el estatus del reglamento del convenio 175 de la OIT, que es el de trabajo parcial, y la acción de inconstitucionalidad que presentaron la semana pasada en un grupo de sindicalistas. Así que esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando. Solamente quiero recordarle a todos nuestros radioescuchas cómo nos pueden seguir y escuchar. Nos pueden escuchar aquí en Guatemala, en el área metropolitana, en la 102.1 FM Plus. Recuerden, 102.1 FM Plus, que es donde se transmiten los programas de Libertópolis. Luego nos pueden escuchar también en sus celulares con nuestra aplicación, la Libertap, que lo encuentran en la tienda de Android y iPhone. Nos pueden escuchar también en nuestro sitio en libertopolis.com. Ahí hay una transmisión solo de audio y también hay una transmisión con audio y video. Luego nos pueden ver en las transmisiones que tenemos en las redes sociales, en Facebook Live, en YouTube Live, en Periscope, que es la aplicación de Twitter para video. Y también, como ya lo comenté, en nuestro sitio en libertopolis.com también tenemos transmisión de video, así que por todas esas formas nos pueden escuchar o ver desde donde estén, sea aquí a la vuelta de la esquina o del otro lado del mundo. En cualquier lado nos pueden escuchar. Y bueno, vamos a ver, de una vez ya nos empiezan a entrar mensajes. José Calderón, buenas tardes, Jorge, la invitada se llama Marcela Porta. Muchas gracias. Y Marcela, tal vez como es primera vez que estás aquí con nosotros, tal vez si le puedes contar a nuestros radioescuchas cómo fuiste a parar ahí al CES y por qué el interés. Bueno, la verdad es que para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta como parte del personal administrativo del Centro de Estudios Económicos Sociales. Sí, siempre fui una invitada del CES y estoy muy agradecida por eso. Y pienso que darme a conocer un poco con las personas que llegaban al CES y todo me abrió un poco el camino, pero es un trabajo administrativo. El CES está reorganizándose, tenemos también un nuevo director ejecutivo que es Nicolás Virsi. Y la idea es continuar fomentando los principios libertarios que fundaron el CES, que fundó Manuel Ayau con el Centro de Estudios Económicos, y seguir trabajando en nombre de la libertad. Bueno, pues bienvenida y qué bueno tenerte ya en el equipo del CES. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy
el tema que sigue dando mucho de qué hablar, por lo que he visto en varias de las entrevistas y varias de las noticias en medios, son dos temas principales, pienso yo. Uno es el del censo, que repito, sigue hasta la fecha dando mucho de qué hablar. Y el otro tema que tiene que ver con la decisión de la Corte de Constitucionalidad del martes con relación a las comisiones de postulación y todo lo que se ha venido dando alrededor de esta decisión, siendo quizás una de las principales desarrollos que ayer en la tarde ya la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia metió ya una solicitud de aclaración y ampliación ante la Corte de Constitucionalidad. De hecho, hoy una de las notas que ha estado circulando tiene que ver también precisamente con qué va a pasar con los magistrados tanto de las Cortes Suprema de Justicia como de las salas de apelaciones, porque una de las consecuencias, y yo considero una de las consecuencias más serias de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, tiene que ver con el hecho de que el 13 de octubre, según la Constitución, se tienen que cambiar a los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Sin embargo, con esta decisión que tomó ahorita la Corte de Constitucionalidad, es virtualmente imposible que se vaya a cumplir con esa fecha. Y no solo y no va a ser retraso así como de 10 días, como sucedió hace 5 años. Ya se dio un caso en el que la Corte también, por una decisión, retrasó un poco la toma de posesión. Sin embargo, ahí fue solo algo así como 10 días, porque solo era de que se volviese a hacer la votación en el Congreso con la selección que ya había hecho la comisión. Entonces no tenía que retrotraerse a hacer todo el trabajo de la comisión nuevamente, sino solamente ya la elección en el Congreso. Y entonces al final pues fue un periodo algo así como de 10 días, si mal no estoy, en el que se retrasó la toma de posesión de los nuevos magistrados. Sin embargo, en este caso por lo menos van a ser unos 2-3 meses, tomando en cuenta lo que se tarda todo este proceso, y que si bien es cierto, la Corte, yo digo que para lavarse las manos los magistrados, para variar, dijeron pues al consejo de la carrera judicial pues le damos 48 horas para que haga la evaluación y presente las listas ahí de los contendientes o los candidatos a magistrados. Pero eso era virtual, o sea, sin el virtualmente era imposible que lo hicieran. Para principal ni siquiera estaba aprobado el reglamento para hacer eso. Entonces, o sea, nunca se ha hecho ese proceso dentro del organismo judicial. Primero tienen que hacer el reglamento, aprobar el reglamento, luego hacer todos los estudios y las evaluaciones de todas las personas, y hasta en ese momento podrían presentárselo a la comisión de postulación. Con lo cual es absurdo, y repito eso de que los magistrados hayan puesto ahí que le daban 48 horas para que presentara de una vez su lista, es absurdo, ¿no? Yo tengo un comentario porque cuando leí la nota de prensa realmente eso era una pregunta y ahorita usted me la acaba de contestar. Es que sí es relativamente largo porque la nota de prensa sugiere que está contemplado para marzo. O sea, dicen que está contemplado para marzo, pero haciendo un poco broma dicen para abril o para mayo. Entonces ya están sugiriendo que aparte de este plazo se va a tardar un poco más, ¿verdad? Entonces ese era mi único comentario, que por lo menos deberíamos estar atentos a los tiempos, aunque sea a los tiempos publicados, para insistir en que esto se haga de la manera más rápida y eficientemente posible. Sí, pues la verdad es que es complicado. Especialmente por eso, porque aún en el caso de la Comisión para la Corte Suprema de Justicia,
Ahí, en teoría, es más sencillo porque solo es de que se vuelvan o sea, haga el proceso de selección de los representantes ante la comisión, y en teoría ahí tendría que empezar nuevamente el trabajo de la comisión, y pues supuestamente se van a durar, ¿qué? En 2 o 3 meses la comisión, o sea que sería ese tiempo. Sin embargo, según yo, esto de la lista de los que tiene que mandar el Consejo de la Carrera Judicial, aplica también para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, pues básicamente está detenido todo el proceso hasta que se haga este otro proceso. Los miembros de la comisión, de ambas comisiones, publicaron un comunicado el martes en la noche, publicaron un comunicado en el que básicamente dicen, bueno, pues eso es lo que dice la Corte y lo vamos a aceptar. Eso sí, los amparos de la Corte tienen que ver con situaciones externas a la comisión, o sea, no es por nada que hayan hecho o que no hayan hecho las comisiones per se, sino que son asuntos externos a las comisiones, como es, por ejemplo, la selección, la escogencia de los representantes, de los magistrados de las salas de apelaciones ante la comisión, que eso es un proceso externo a la comisión, ¿verdad? Y luego, o sea, no tiene nada que ver con cómo hicieron la calificación y todo ese tipo de cosas. Y luego, en el caso de esto de que no presentaron los del Consejo la lista, los del Consejo de la Carrera Judicial, también es algo externo a la comisión. No es que se haya cuestionado directamente ninguna de las acciones que se hicieron dentro del proceso de las comisiones. Pienso que eso era lo que básicamente estaban diciendo, como ese comunicado, como quien dice, para que no digan después, pero como ya hicieron todo esto, entonces ahora cambiémoslos a todos y que sean alguien más, ¿verdad? Porque de hecho ya hay personas que están diciendo, bueno, pero entonces ahora como estos ya conocieron el caso, entonces ya no pueden ser imparciales, y entonces hay que volárselos a todos y empezar borrón y cuenta nueva con todos los demás. Lo cual, para principiar, no se puede, porque en el caso de la ley, por ejemplo, de los representantes, los que son los decanos de las facultades de Derecho, pues ni modo que los cambien, ¿no? Porque podrían nombrar algún representante, pero lo que dice la ley son los decanos de las facultades de Derecho. Entonces, quizá no hay que dar muchas ideas, no va a ser que aprovechen. Sí. Al final realmente es un merequetengue en el que nos metieron la Corte de Constitucionalidad, y lo más complicado, pienso yo, es qué va a pasar con el organismo judicial a partir del 14 de octubre. Porque ahorita algunos están diciendo, bueno, entonces ahora la Corte de Constitucionalidad tiene que autorizar que se queden... El 12 termina, el okay, 12 es el último. Entonces ahorita la Corte de Constitucionalidad tiene que autorizar que sigan los magistrados. Pero según yo eso es cuestionable, aunque lo diga la Corte de Constitucionalidad, porque cualquiera puede... apelar cualquier sentencia que den ellos o las salas de apelaciones en ese tiempo, bajo el argumento de que están ellos ellos ya están ilegalmente ahí, ya están luego fuera de su periodo legal. Y repito, aunque lo diga la Corte de Constitucionalidad, porque en última instancia la Constitución es superior a la Corte de Constitucionalidad. Entonces podrán decir que los magistrados de la Corte podrán decir, bueno, pues sí los autorizamos a que sigan y va a ser legal lo que digan, pero yo pienso que puede ser cuestionado cualquier resolución que hagan a partir del 13 de octubre. O sea que el proceso podría durar muchísimo más, ¿verdad? Pero como te digo, no solo lo que dura el proceso, sino qué va a pasar con todos los procesos legales en el ínterin. O sea, básicamente se detiene todo el sistema de justicia, porque al final, como todo va a parar a la Corte de Constitucionalidad, pero para llegar a la Corte de Constitucionalidad primero tienen que pasar por las salas de apelaciones, luego por la Corte Suprema de Justicia y después a la Corte de Constitucionalidad.
así que va a estar complicado. Vamos a ir a una pausa y en el siguiente segmento vamos a estar conversando con María Dolores Arias con relación a su columna de esta semana. Estamos en su programa Todo Pulmón, regresamos en unos minutos. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. En esta tarde me acompaña Marcela Porta y adicionalmente ahora María Dolores Arias, con quien vamos a conversar con relación a su artículo publicado en República GT. Buenas tardes, María Dolores, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y buenas tardes a Marcela. ¿Y qué tal, Jorge? Y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Y de qué se trata eso de la independencia individual? Pues justamente lo que escribo es con respecto pues a la independencia que se celebra no solo aquí en Guatemala, sino en toda en la región, en Centroamérica. Todo será Guatemala. La Capitanía General, se conocía como la Capitanía General de Guatemala, y me puse a investigar, hice mi tarea antes de escribir esto, y se llamaba la Capitanía General de Guatemala, que eran varias provincias que integraban esta capitanía. Y me enteré que cómo se anexó, una vez declarada la independencia, se anexan al primer imperio de México, después se separan, luego Chiapas se queda, o sea, Chiapas ya no regresa, y bueno. Nos anexamos como 2 años y nos regresamos ya sin Chiapas. Ya sin Chiapas, casi, así es. Y entonces se declara la independencia absoluta de Centroamérica. Y después... Solo la venganza fue que después les quitaron California y Texas. Pues yo no sé si hay venganza ahí o si estamos... Yo no me siento muy vengada en lo personal, pero... Sí, la verdad es que... así es el karma, dirían por ahí. El karma sí. Wow. El caso es que, a diferencia de la mayoría de las colonias españolas, este proceso fue relativamente pacífico. Las guerras vinieron después, no para buscar esta independencia, sino después, debido a las divisiones entre las élites de las provincias, que dieron lugar a lo que yo hablaba, la anexión al primer imperio mexicano, luego a la declaración de la independencia absoluta de Centroamérica, después al establecimiento de la República Federal de Centroamérica y luego las independencias de cada provincia, hasta lo que actualmente conocemos como Centroamérica y los diferentes países que integran Centroamérica. Ahora bien, las ideas que permearon durante esta época fueron determinantes en este proceso de consolidación de un sistema político. Sucesos e ideas como la ocupación francesa en España, la promulgación de la Constitución de 1812, conocida como la Constitución de Cádiz, las ideas de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa moldearon las discusiones de esa época. Menudo enjambre de ideas las que había en ese momento y que llegaban a la colonia. Así pues, en medio de este mundo convulso, inicia su vida independiente lo que hoy conocemos como Guatemala. Actualmente, una forma de celebrar la independencia son las antorchas. Cientos, si no es que miles de personas, en su mayoría jóvenes, recorren las calles de las ciudades o pueblos. Inician en el parque o la plaza central, donde encienden el fuego de la antorcha que mantienen encendido hasta llegar a sus lugares de origen, ya sea escuelas, colonias, pueblos o aldeas. Cada año observo algunas de estos grupos que recorren algunas de las calles de la ciudad, y cuando los veo me pregunto si más allá de esa alegría de compartir, de pasar un buen momento, se han preguntado el motivo del festejo. ¿Qué están festejando? Si bien es cierto, cada año se celebra haberse liberado del gobierno español como rector de la vida en las colonias, me pregunto cuánto hemos avanzado en la independencia más importante de cualquier ciudadano en cualquier época, la independencia del yugo gubernamental. Y es ahí donde digo o reflexiono que es irónico observar cómo por un lado se celebra la independencia como país, pero por otro lado se le teme a la independencia individual. Y me refiero a la libertad de acción del individuo, no a la autarquía. Cuando hablo de esta independencia me refiero a esto. Es decir, por un lado se celebra la independencia de un país que a final de cuentas, pues solo está conformado por un grupo de individuos. Pero se teme o se desconfía en la independencia del individuo para que tome decisiones en su vida. Decisiones tan sencillas como la cantidad y la calidad de alimentos que va a ingerir. No digamos tomar decisiones sobre cómo invertir para su retiro, o entregarle vouchers educativos para que decida a qué escuela enviar a sus hijos, o bonos para que decida qué servicios de salud contratar. Se celebra la independencia de un abstracto llamado país,
pero se desconfía o se le teme a la independencia individual que el elector, por ejemplo, pueda elegir de forma uninominal y directa su representante en el Congreso. Se celebra la independencia de un abstracto llamado país, pero se desconfía o se le teme a la independencia individual y por consiguiente se le impone cada vez más controles gubernamentales. Aún nos falta mucho por recorrer y comprender acerca de cómo obtener esa independencia individual. Sin embargo, no pierdo la esperanza que poco a poco vayan calando las ideas de la libertad, que conforme estas ideas se vayan discutiendo, haya cada vez más quienes se interesen por aclararse sus ideas y promuevan un mundo de personas responsables y libres que busquen su felicidad. ¿Está dispuesto a mantener encendida la antorcha de su libertad individual? ¿Estás tú dispuesto? Hombre, todos los días. Y no solo eso, quisiera ayudar a encender más antorchas. ¿Y tú qué pensás, Marcela, al respecto? Pues a mí me gustó mucho la columna, primero porque me encantó esto del menudo enjambre de ideas. No es una crítica a nuestro intelecto ni nada, pero yo durante el segundo semestre en la universidad cuando doy clases, siempre cae 15 de septiembre por ahí, feriado o no feriado, y entonces les pregunto a mis alumnos qué estamos celebrando. Entonces hay respuestas acertadas en relación a lo que yo creo que pasó en la historia, pero de manera general siempre hay más de alguno que confunde la historia de la independencia de Guatemala y la mezcla hasta llevarla al conflicto armado interno y mezcla personajes del conflicto armado interno y me mencionan que es que Juan José Arevalo hizo esto, es que durante la independencia, ¿verdad? Entonces, y cualquiera que escucha dirá, no hombre, esto no, sinceramente no es posible, pero yo también pensé que no era posible y la primera vez que me pasó dije, bueno, este pobre sí no, tiene que leer un poquito más, pero me pasa con frecuencia. Entonces, quizás no así de específico y quizás es algo que me ha pasado solo a mí, ¿verdad? Preguntar y tener respuestas tan poco atinadas a la pregunta, pero sí me parece que es bien importante y eso es una petición que les hago de manera externa porque yo no soy periodista, pero sí incentivo mucho que los periodistas siempre hablen de esto, por lo menos los periodistas serios que conocen la verdad, para aclarar estas ideas en la población en general. Y lo que me gustó fue ese llamado que hay, no solo a entender la historia, ¿verdad?, sino también a valorar la libertad que tenemos de ya no ser una colonia europea y de todo lo que trae, el beneficio que trae ser independientes. Eso principalmente, no sé qué tanto reconocen con honor y con orgullo a Guatemala como un país independiente y esto se puede aprovechar de una manera más soberana que la que muchas veces se ve representada en la población en general, ¿verdad? Cuando escuchamos hablar a un guatemalteco de su país, con qué respeto habla de su país, con qué amor regresan los extranjeros que se fueron a vivir a otro lado y regresan porque aman a Guatemala, ¿verdad? Eso lo dices por experiencia propia. Sí, yo vivo en Guatemala porque yo amo Guatemala, porque me pude haber quedado en otro lugar, pero sinceramente creo que la libertad que tiene hoy Guatemala no se vive en otros países. Y en países que son muy socialistas, como en el que viví yo, yo sí llegué a apreciar mucho, sobre todo la libertad, y luego vienen otras cosas difíciles de encontrar, el clima y la comida. Claro. Pero esos son solo superfluos, lo importante era lo más importante es la libertad que me da este país. Y en cuanto a me gustó mucho el concepto de la independencia individual que mencionas, en el sentido de que en efecto, probablemente el país ya es independiente, pero resulta que muchas de las personas que en él viven no lo son y lo peor es de que al final no son independientes. No voy a decir, bueno, sí voy a usar la palabra mentalmente, pero no en el sentido de que tuviesen alguna enfermedad mental, sino en el sentido de que es simplemente por ataduras mentales, por paradigmas que realmente no gozan ni disfrutan ni se apropian de esa independencia, ¿no? Sí, ahora, si nos vamos a un poquito más filosófico, la independencia al final es una virtud, y es la virtud de poder identificar la realidad, de hacer un buen razonamiento y mantenerte fiel, si podemos llamarlo así, leal a ese razonamiento y a esa identificación de la realidad,
independientemente y ahí viene la palabra independiente, no importa qué piensen los demás o si esto es popular o no. Por ejemplo, tener una postura con respecto a CICIG, independientemente de lo que piensen los demás. Eso es ser independiente. O sea, si la mayoría es pro CICIG o la mayoría es anti CICIG, esto no es el parámetro por el cual yo tomo una postura. Entonces la independencia también va desde ese punto. Por eso hablo de la independencia individual y la independencia del gobierno. Poder reclamar nuestra independencia y decirle al gobierno, mira, yo puedo tomar mis decisiones y yo puedo decidir dónde invertir para mi retiro. Y si me equivoco fue mi error. No dejé mi futuro en tus manos, político, burócrata, que ganas lo mismo y que qué importa cómo me vaya a mí cuando me retire. Tú tienes asegurado tu sueldo. Esa independencia es la que reclamo también en este artículo y digo, bueno, está la independencia de ese abstracto, la celebramos y qué bueno, pero ¿y qué pasa con la individual? ¿Por qué esa nos da miedo y por qué esa nos hacen creer los políticos que no es buena para nosotros? Sí, yo lo veo en cosas tan sencillas como algo que parece tan sin importancia, pero resulta que en el sótano donde me estaciono, no hay una norma específica impuesta por la administración del edificio en cuanto a cómo se tiene que parquear uno. O sea, me refiero a si de frente o de reversa. O de reversa. Como sí hay en otros lugares, porque he entrado a otros lugares donde como 50 rótulos ahí tienen que estar de retroceso, de retroceso, ¿no? Pero aquí no. Sin embargo, en donde yo me estaciono, que normalmente casi son siempre los mismos que se estacionan, de repente alguien se estacionó de reversa. Y cuando sentí, o sea, y poco a poco, después 2, después 3, y ahora llegas y todos están así de reversa, como que fuera la moda. Entonces ahora yo digo, pues yo como soy rebelde por naturaleza, pues yo me estaciono de frente. Y aparte de que tengo mis razones, tengo razones para ello, pero en última instancia es algo sin importancia, pero hasta en esas cosas se nota de cómo al final la mayor parte de personas se dejan llevar así por la multitud. Lo que hace la mayoría, pues mejor ahí es lo más seguro, ¿no? Y claro, hay decisiones que no son tan trascendentales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vas a un lugar y ves que hay mucha gente comiendo ahí? Dices, debe estar bueno, pero no pasa más. Pero hay decisiones que sí debes de cuidar y debes ser independiente en esa decisión porque tiene una mayor trascendencia la decisión que tomes. Y lo que yo quiero hacer en este artículo es la reflexión es bueno mantener la antorcha de la independencia encendida, es bueno hablar, o sea, qué bueno que hay gente que encuentra felicidad en estas fechas, pero que no nos olvidemos que la mayor independencia es esa independencia de poder decidir sobre tu vida y que el gobierno no interfiere en ella. Entonces es por eso que al final hablo de esa antorcha de manera metafórica, esa antorcha, mantener la antorcha de tu libertad individual, mantenerla siempre encendida y no solo cada 15 de septiembre. Bueno, pues muchas gracias, María Dolores. No sé si querías comentar algo más, Marcela. Yo tal vez para finalizar, porque no viene exactamente al caso, pero cuando terminé de leer la columna me hizo pensar en esta contradicción que hay muchas veces en las personas que son un poco más socialistas y que se manifiestan a veces en contra del mismo gobierno y señalan la corrupción y señalan es que no son buenos para nada, es que no hacen nada bien. Sin embargo, siguen proponiendo que el gobierno tenga cada vez más lugar y entonces yo lo encuentro muy contradictorio porque si es socialista está a favor de que el gobierno administre los recursos y por lo tanto debe estar satisfecho con el servicio que nos están dando. Ahora, si no está satisfecho con el servicio, ¿por qué va a querer seguir inyectando los recursos a ese sistema que no está funcionando? Entonces, el artículo sí me hizo pensar en esto, en la forma que tenemos a veces y que tienen los guatemaltecos, no yo, porque yo soy libertaria, pero que tienen los guatemaltecos de no defender su libertad o no ser tan agresivos cuando se trata de este tema. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Gracias a todos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Solo antes de irnos, ¿en dónde encuentran tu columna? La encuentran en República GT, salió publicada el miércoles y igual la encuentran en mi página en Facebook, MDA30. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Solo antes de que regresemos a los temas les cuento que ahora en Le Mans puede usted comprar en línea. Ahora precisamente que se está popularizando el comercio en línea aquí en Guatemala, pues también ya puede comprar en Le Mans en el sitio www.lemans.com.gt y en cuestión de 3 minutos ya tiene comprado sus llantas. Ahora tienen varias ofertas precisamente en este lanzamiento de la compra en línea. Tienen 35% de descuento por el lanzamiento de las baterías online, que también puede pedir su batería y se la envían a domicilio totalmente gratis. Tienen en el caso de las llantas, si compra 2, la segunda es a mitad de precio. Si compra 4, la cuarta es gratis. Y todo lo puede hacer desde el sitio www.lemans.com.gt. Y si todavía no se anima a hacer las compras en línea aquí en Guatemala, pues puede ir a las ubicaciones que tiene, a las 8 ubicaciones que tiene dentro de la capital, en Ciudad de San Cristóbal, en la Petapa, en la San Juan, en la Roosevelt, en la calle Martí, en la zona 9, en Condado Concepción, en Pradera Concepción, en el sótano 2 y próximamente en el centro comercial Cascata de la zona 16. Si quiere más información puede pedirla al 2377-0000 o, repito, al sitio www.lemans.com.gt. Recuerde Le Mans, el de la L y la M. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Estamos aquí con Marcela Porta, que me está acompañando este día, y nos han dejado varios mensajes, primero saludándonos y saludando ahí a Marcela también, y con relación a lo que estábamos hablando en el primer segmento de la elección de magistrados y todo el relajo de las comisiones, dice Lu García: entiendo que deben cumplirse las normas legales de forma estricta, pero ¿qué sucede si nos enfocamos en que se lleve a cabo teniendo en cuenta las fechas o tiempos? Pregunto, desde la perspectiva legal, ¿qué pasa si nos pasamos de la fecha? ¿Se puede emitir un decreto legal que le dé legalidad correspondiente al atraso de las elecciones de los magistrados? Pues eso es precisamente uno de los temas que platicábamos. Formalmente va a pasar esto que mencionamos, de que le van a pedir a la Corte de Constitucionalidad que autorice el que se queden así más tiempo los magistrados. Pero si es eso sostenible legalmente, yo tengo mis serias dudas. Yo no soy abogado y si quieren podemos tratar de localizar algún abogado para que nos hable al respecto. Pero creo que en cualquier caso, cualquier sentencia, cualquier decisión que tomen, ya sea los magistrados de las salas de apelaciones o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego del 13 de octubre, puede ser cuestionada. No digo de que vaya a ser inhabilitada y de que no vayan a ser válidos, no lo sé, pero de que pueden ser cuestionadas y tendrían un argumento válido quienes lo cuestionen, ¿verdad? Precisamente por esa inconsistencia de los tiempos. Así que yo creo que sí queda así en un limbo legal, porque no considero que ni siquiera los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad tengan la potestad de pasarse por encima de la Constitución, porque al final básicamente lo que estarían haciendo es pasarse encima de la Constitución. No sé qué pensás. El peor escenario sería... El peor escenario sería que hasta el año entrante se hacen las elecciones y mientras tanto 3-4 meses sin organismo judicial funcional, porque como te digo, van a poder emitir sentencias y van a poder seguir haciendo su trabajo, pero todo lo que hagan a partir del 13 de octubre, según yo, puede ser cuestionado más adelante. Sí, para mí esta tendencia que tenemos en el gobierno de Guatemala a hacer las cosas no respetando 100% la ley, me preocupa, porque personas como yo, yo no soy abogada tampoco, de por sí es difícil interpretar, o sea, entender la ley, qué tienen permitido hacer y qué no. Después nos damos cuenta de que muchas de las cosas que hacen ellos mismos están violando los acuerdos a los que llegaron en un principio. En efecto, y al final realmente queda muy nebuloso el tema de si realmente va a ser válido o no
el que se queden, y si se quedan, ¿qué va a pasar con sus sentencias? Yo pienso que no debería ser así, pero como aquí en Guatemala tenemos un sistema que es tan legalista y que todo es así, que si no está la coma puesta ahí donde tenía que estar, entonces está malo todo el escrito. Entonces, cuánto más importante es de que el periodo constitucional que tenían termina el 12 de octubre, y que el 13 tienen que tomar posesión los siguientes, y resulta que no hay, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí, con el sistema que tenemos actualmente, sí es cuestionable todo lo que hagan a partir de ese momento. Sí. Bueno, y tenemos varios mensajes ahí, vamos a ver. Dice Marta Isabel Niños y Fuentes, esto es ya lista y presta escuchando el programa. Saludos Jorge, Félix Zacarías compartido, Lu García, buenas tardes JJ, y Marcela Porta, bendiciones, ya compartido, Lorena Mejía, Mario Moreno, todos saludando, Bela Beltetón, buenas tardes JJ y Marcela, ya compartido. Y dice Lucrecia de Sanz, esto es con relación a la columna de María Dolores. Por ejemplo, ahora ya no somos independientes de elegir y consumir antibióticos. En efecto, a partir de ayer entró en vigencia el reglamento de este famoso. Bueno, pero yo intenté comprar unas gotas para los ojos para mi hijo y ya no me dejaron, y eso fue hace más de 2 semanas. Pero el reglamento legalmente entró en vigencia ayer, porque ayer fue publicado en el Diario Oficial. Ahora, a mí, yo este tema a mí me parece... Te informo. Sí, bueno, pero a mí ya me interrumpieron la libertad. Yo investigué un poquito de este tema que me parece tan controversial, porque mi argumento era en un país en donde a las personas no siempre les alcanza para pagar el antibiótico que están comprando, pagar aparte la consulta médica por obtener el medicamento que necesitan. Pues, yo no me atrevo a juzgar directamente a las personas que toman estas decisiones, pero a mí en lo personal no me parecía que fuera ni prioridad para Guatemala, ni una medida necesariamente valiosa para la población más de recursos más escasos. Platicando con un médico, me dijo que esta iniciativa podría ser muy importante porque hay ciertas bacterias que proliferan más si nosotros utilizamos mal el antibiótico. Si hacemos lo que genera la tendencia, ¿verdad? El médico le da 5 y usted toma 3 y los otros 2, como ya me siento mejor, entonces ya no me terminé el tratamiento. Ahí es donde estaba realmente el riesgo para la salud de la población. Ahora, sigo pensando que tal vez tiene sus bases y que es importante, pero establecer una ley que nos limite la compra, no necesariamente, no estoy de acuerdo para empezar, y segundo, no necesariamente va a hacer que la gente se tome la dosis completa. Entonces habrá que ver de aquí dentro de 5 años qué tanto logramos combatir estas bacterias que eran peligrosas. Sí, el argumento principal, y esto es de los bacteriólogos, no sé cómo se llamarán los especialistas es precisamente ese de que se van con el mal uso de los antibióticos, se van fortaleciendo ciertas cepas de las bacterias, y entonces va a ser más difícil combatirlos. Ese es un argumento médico o científico, si querés, y que tiene su razón de ser. Pero por el otro lado, también es complicado hacer ese tipo de limitaciones, especialmente en países como Guatemala, ¿va? Porque, por ejemplo, hacerlo en Estados Unidos o en Francia o en Alemania tiene otras connotaciones, pero aquí resulta que, como bien lo dijiste, al final quienes más van a salir afectados son las personas de escasos recursos. Porque probablemente el antibiótico costaba 200 quetzales, pero la cita con el doctor les va a costar 400, por ejemplo. Y los rangos médicos son muy, sí, muy distantes. Y entonces dirán, bueno, no, pero entonces que vaya a un centro de salud o un hospital público donde no le va a costar el doctor, pero ahí las complicaciones son otras. Empezando porque
tiene que esperar mucho tiempo, ¿verdad? El mismo ministro de Salud lo dijo, por favor, tengan paciencia para que tengan la paciencia, es así, o ir a hacer cola, qué sé yo, desde las 4 de la mañana ahí para ver si tiene suerte y que lo atiendan, o que le den cita para dentro de un mes y usted está enfermo ahorita. Entonces, al final, en efecto, considero de que esto a quienes más va a afectar es a las personas de menores recursos, de escasos recursos. Y eso por un lado, pero por el otro, realmente al final, como suele suceder en todas las decisiones públicas que no se piensan bien, al final lo que va a generar es un mercado negro de recetas y un mercado negro de antibióticos, porque así funciona, así funciona siempre. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces que van a haber así médicos recién graduados que te van a hacer sus recetas así por montones, o simplemente va a haber contrabando y va a haber mercado negro de antibióticos. Que no va a estar dentro del mercado regulado, por supuesto, porque por definición, ¿verdad? Pero de que se va a dar, yo les podría garantizar de que se va a dar, precisamente porque por ese tema de que probablemente Marcela y yo podemos ir al doctor y pagar la cita del doctor de los 400 quetzales para que nos den la receta para el antibiótico de 200, pero la mayor parte de personas en Guatemala no lo van a poder hacer así tan fácilmente. Y por el otro lado, tampoco van a poder conseguir rápidamente una receta de parte de un doctor en el sistema público, ¿no? Creo que una mejor solución hubiera sido educar a la población sobre el uso correcto y adecuado del antibiótico. Sí, dice Lucrecia Sanz, el efecto será que se caerá la venta formal de antibióticos porque habrá que pagar la consulta del médico que en promedio cuesta 450 quetzales. Se incrementará la venta de antibióticos contrabandeados de México. En efecto, eso es básicamente lo que va a pasar. Salim Yasser Andarauz dice, la medida realmente es complicada. Lo de los antibióticos es una medida de primer mundo para un país de tercer mundo. Primero se debió mejorar el sistema de salud y abaratar las medicinas. Y en efecto, y aquí ni siquiera, hago la salvedad que ni siquiera se estaba cuestionando el precio de los antibióticos, sino era todo lo demás que implica, tanto en tiempo como en recursos, el poder. Dice Karen Rademan, ya venden recetas de ansiolíticos, que eso me imagino que debe ser algo similar. Antidepresivos. Sí, pero al final, básicamente lo que se va a dar es eso, un mercado negro de recetas y un mercado negro de antibióticos, como dice Lucrecia Sanz, contrabandeados desde México. Eso es lo más probable que va a suceder. Y en cuanto al precio de las medicinas, que se han hablado muchos al respecto, este tipo de decisiones públicas lo que hace es incrementar esos precios en lugar de reducirlos, porque si lo que quieren es reducir realmente los precios de las medicinas, lo que hay que hacer es abrir el mercado lo más posible. Ya hicieron un primer intento con tratar de que el registro sanitario se tomara automáticamente si era un medicamento ya aprobado por las instituciones de drogas de otros países que están en cierto nivel, y entonces ahí están las de Estados Unidos, las de Europa y algún par de Latinoamérica, hasta una de Cuba, creo que era el registro de Cuba, creo que estaba incluido entre esas que permitían, pero todavía no se ha logrado implementar, y todavía hay al final realmente hay muchos requisitos burocráticos aquí en Guatemala que hacen que sea más complicado el que cualquiera pueda vender, y particularmente cosas, yo considero que especialmente en el tema de los genéricos pues debe estar completamente abierto, y que si sale más barato traerlo de la India o lo que sea, pues no importa, siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos, pero todas las limitaciones que ponen generalmente lo que hacen es precisamente subirle el precio a los productos, ¿no?
Más la inversión que va a decir el gobierno que hizo, el gasto que hizo para implementar esta política. Sí, de seguro ya van a estar haciendo la Oficina Nacional. Bueno, de hecho ya lo Oficina anunciaron. Nacional de Restricción de Antibiótico. No, de hecho ya lo dijeron, porque ayer dijo el ministro que como ayer entró en vigencia, ayer, repito, fue publicado en el Diario Oficial este acuerdo y el reglamento, y entró en vigencia inmediatamente, o sea, ayer, no hace 2 semanas, cuando te cuento que te babosearon en la farmacia. Sí, bueno, eran muy obedientes. Lo más probable es de que ni siquiera sabían, estaban claros en las farmacias si ya estaba vigente o no, porque como lo anunciaron y que ya iba a estar vigente inmediatamente, pero legalmente entró en funcionamiento ayer. Sin embargo, ayer dijo el ministro de que se van a aportar magnánimos y les van a dar 1 mes a las farmacias para que implementen el sistema, porque eso además incrementa los costos en las farmacias, porque ahora implica que tienen que sacarle una copia a la receta y mantener esa copia de la receta para cuando lleguen los burócratas del Ministerio de Salud a inspeccionar que todos los antibióticos que han vendido estén con su receta. Entonces eso implica que vas a tener que guardar ahora con en las farmacias con cada factura de un antibiótico, pues tienen que guardar la copia de la receta. Y entonces, en efecto, pues ahora va a haber una burocracia en el Ministerio de Salud que va a estar encargada de llegar a las farmacias a revisar de que estén las recetas con las facturas. Sí, el señor de la farmacia que nos atendió siguió muy bien el procedimiento. Sí, nos pidió nuestra receta, le sacó fotocopia, lo adjuntó, así que sí, válido. Estaba, pero a ver, te cuento que estaba practicando nada más. Estaba practicando, sí, yo no sabía, pero no sabía cuándo entraba en vigencia la ley, no tuve argumentos. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes, pero antes recordarle que si usted tiene mercadería en su oficina o tiene cosas en su vivienda, las cuales necesita tenerlas solo una temporada en la vivienda, pero no todo el tiempo y ya no tiene dónde guardarlos, pues mándelos a una bodega de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde 4 hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso las 24 horas y con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, aparte de una nueva que tienen ahora allá en Mushbal. Si quiere más información la encuentran en www.mrbodeguitas o llamando al teléfono 2314 49 49. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar acerca de una empresa que se llama FarmWise. ¿Y qué hace esta empresa FarmWise? Están desarrollando robots completamente autónomos para trabajar en las cosechas, para trabajos agrícolas. Ya incluso en algunas otras notas tecnológicas hemos hablado con relación a algunos intentos de robots ahí para trabajar en temas agrícolas, pero me llamó mucho la atención, principalmente porque, como bien dijeron en las noticias hoy, de seguro lograron convencer, alguien le vio mucho potencial, porque acaban de anunciar ayer que les consiguieron una inyección de capital de $14.5 millones para continuar el desarrollo de estos robots. Si miran ahí en el video que está saliendo, es un
Es un animalón así, mecánico. Es un búnker. Sí, es una especie como de tanque así. Pero es un robot completamente autónomo que está diseñado para irse adaptando a las necesidades de las cosechas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que están poniendo ahí son sembradíos de remolachas, si mal no estoy. Pero la tarea específica que estaba haciendo este robot ahí es quitando la maleza. Y entonces resulta que en las notas que han salido dice que en un día, porque como verán también trabaja de noche, o sea, básicamente puede estar trabajando las 24 horas. Lo que estaba haciendo en este caso específico de la hierba es pasando así encima de las plantas, pero lo que desarrollaron mucho esta empresa es un sistema de sensores muy sofisticado. Entonces puede sensores visuales muy sofisticados con los cuales, por ejemplo, puede detectar dónde está la maleza, y el robot entonces te va quitando la maleza. Y así toda la maleza que le va encontrando a las plantas. Y mencionaban ahí que es tan eficiente el robot que en un día de trabajo así puede quitar suficiente maleza como que si se comiera la maleza con la salvedad, porque no estamos hablando no es de que las esté cosechando, sino que le está quitando la maleza, suficiente como para alimentar a 400,000 personas, una ciudad, un pueblo de 400,000 personas, de lo que puede hacer en un día. Y básicamente esa es una de las tareas, pero como lo diseñaron con tanto utilizando inteligencia artificial como las distintas piezas que tiene, pues puede adaptarse para varias otras tareas, como por ejemplo, como por los sensores tan exactos que tiene, puede llevar control muy bien de qué tan húmedo está cada planta, entonces regarla específicamente a cada planta lo que necesita de agua, por ejemplo, o lo que necesita de fertilizantes. ¿Sí? Y todo de manera autónoma, así que estamos viendo el futuro de la agricultura, aunque yo tengo visión así de más largo plazo, y creo que ni siquiera esa va a ser un paso en la agricultura del futuro, pero realmente la agricultura del futuro principalmente va a ser en edificios, pero eso va a ser más adelante. Y probablemente va a tardar un poco en llegar a Guatemala, pero creo que hacia ahí va realmente el futuro de la agricultura, solo que a más largo plazo, unos 20, 30 años. Y bueno, pues esa es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Marcela Porta, directora administrativa del CES, y ahora, en el resto del programa, pues tenemos el gusto de tener aquí con nosotros al ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, con quien vamos a estar hablando acerca de uno de los temas candentes ahorita, que es la negociación que se está haciendo con relación al salario mínimo, pero también queremos verlo en el marco de lo que se ha anunciado, que se va a presentar una política nacional de salario. Entonces, para eso es que hemos invitado al ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y no sé con qué tema crees que sea conveniente empezar, con el salario mínimo o la política nacional de salario, que creo que es previo al salario mínimo, ¿no? Es. Bueno, si quieren, empecemos a hablar un poco de lo que es la política nacional de salarios. Como es de su conocimiento, en Guatemala, pues ya los últimos 20 años ha existido un proceso establecido a través de comisiones paritarias, la Comisión Nacional de Salario, y si no se llega a un acuerdo en estos dos, digamos, foros de discusión, posteriormente se pasa la decisión al señor presidente de la República. Previo a ello tenemos que solicitar que creo que nunca se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Si no me equivoco, en el año 2012 hubo un acuerdo por parte de la Comisión Nacional de Salario de aplicar una fórmula, y al final, de todos modos, el presidente tomó la decisión.
Les digo, al final, si ustedes miran actualmente la discusión que se está llevando a cabo, ustedes ya lo han podido ver en diferentes medios de comunicación, la propuesta del sector trabajador es 184 quetzales de salario diario, como salario mínimo. Actualmente el salario mínimo diario es de 90.16 quetzales, entonces estamos hablando de un aumento de más de 100%. Y en el caso del sector empleador, pues ellos sugieren que no haya ningún aumento. Entonces son dos posiciones totalmente contrarias y pues realmente es muy difícil que podamos llegar a un diálogo respecto a eso y a algún consenso si son diametralmente opuestas. Ahora bien, yo no pierdo esperanza que ya en la Comisión Nacional de Salario, pues a través del diálogo social se pueden llegar a consensos, y es lo que les hemos dicho a los sectores, que lo ideal es que haya una negociación por parte de los sectores, un diálogo y un consenso entre ellos mismos, para que no una decisión económica no se convierta en una decisión política. Sin embargo, ante, digamos, lo complejo que ha sido este sistema y que no se ha llegado a consensos, una de las propuestas que teníamos era establecer una política nacional de salario. La política nacional de salario incluye más cosas que un método para la fijación del salario mínimo. Y esto no es un tema que estemos inventando nosotros en Guatemala, sino que es algo que ya se ha hecho en varios países. Y si no nos vamos a ir lejos, vamos a ir a la región centroamericana. Centroamérica recién acaba de aprobar una política nacional de salario. Y bueno... O sea, ¿eso es una política así a nivel centroamericano o qué? No, esto sería una política a nivel nacional, pero es una política que se ha establecido ya en diferentes países. Y a título de ejemplo, les mencionaba que recién en Costa Rica se ha establecido una política nacional de salario. En el caso de Guatemala, nosotros trabajamos en conjunto con el apoyo de expertos de la Organización Internacional de Trabajo para desarrollar un primer documento, un borrador de esta política, la cual ya en el mes de agosto se socializó con el sector trabajador y el sector empleador, y a la fecha pues ya hemos recibido comentarios del sector empleador y según entiendo el sector trabajador todavía la está analizando para remitirnos sus comentarios. De ninguna manera esta va a ser una política que nosotros como gobierno queremos imponer, sino que queremos que se construya de manera participativa y contar con los comentarios y los insumos de los diferentes sectores. Lo que realmente se busca con una política nacional de salario es contar con elementos técnicos y basados en indicadores económicos para tomar decisiones respecto a la política salarial del país, lo cual incluye el tema de la fijación del salario mínimo. Acá también debo aclarar, porque ha habido algunos malos entendidos, que la gente pensaba que eso ya va a entrar en vigencia este año, y pues todavía es un documento que está en discusión, y esperaríamos que sí, como gobierno, dejar aprobada una política nacional de salario, y si no, pues las nuevas autoridades tengan la oportunidad de aprobar este documento, que es un documento que realmente no es un documento de gobierno, sino que debería ser un documento que todos los países deberíamos de tener para que haya una previsibilidad respecto a los cambios que se puedan dar o no anualmente con los salarios. Por ejemplo, ¿qué se incluye en las políticas nacionales de salario? Se habla de la multianualidad. Acá una de las grandes discusiones ha sido que año con año debemos de discutir la fijación sobre el salario mínimo. Otros países trabajan en plazos de 3 años o 5 años. Ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estados, les voy a poner el caso de Seattle, por ejemplo, que ya estableció metas hasta el 2021, 2025, de cómo va a ir siendo un aumento gradual del salario mínimo. Y así en otros estados hay propuestas a ese respecto. Entonces realmente lo que queremos en Guatemala es eso, que haya una discusión a nivel de los sectores, una discusión seria, una discusión técnica, y que como país podamos contar con una herramienta que sea una herramienta que realmente permita también el desarrollo del país. Yo acá hay algo que he hablado en diferentes foros, y es que hablamos mucho del salario mínimo. Se discute si el salario mínimo es una herramienta o no, o es un límite o no para generación de empleo, pero aquí es muy importante que establezcamos un punto clave, y es que en Guatemala no se está generando el empleo que se necesita para poder cubrir a todas esas personas que ingresan año con año al mercado laboral. Y es por eso que, a pesar que, según los datos del ENEI, únicamente tenemos un 2.8% de desempleo, tenemos tasas muy preocupantes de informalidad, del 70% a nivel urbano y del 80% a nivel rural. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas personas que están en el sector informal no están ganando el salario mínimo
ni están recibiendo las prestaciones de ley. Entonces realmente tenemos que tomar medidas concretas para poder generar más empleo. Ustedes se acuerdan, en algún momento hubo una discusión en el gobierno pasado que incluso pues ya se había aprobado un acuerdo gubernativo al respecto sobre los salarios diferenciados. Y se generó una gran discusión y sigue la discusión en el tapete respecto a los salarios diferenciados. Sin embargo, le diría que salarios diferenciados ya están en Guatemala, ya existen. Tenemos salarios diferenciados por sector agrícola, sector no agrícola y sector exportador de maquila. Eso ya es un tema que en Guatemala existe. Entonces, la discusión que tenemos que generar realmente es qué necesitamos en Guatemala para generar más empleo. Y sí, podemos hablar de la certeza jurídica, podemos hablar de diferentes incentivos, ya sea fiscales y no fiscales, y habría que analizar realmente si el tema de los salarios, cuando en un comunicado que mencionaba CACIF, hablaban de la territorialización de los salarios, hablaban también del tema de formación, de la profesionalización, y bueno, todos esos son temas que se discuten en el marco de una política de salarios. Esta propuesta de política nacional de salarios, ¿es pública ya o todavía no? Bueno, como todavía estamos manejando... ¿Vamos a tener una copia? Sí, bueno, se le trasladó a diferentes sectores, tanto el sector trabajador como el sector empleador y también a tanques de pensamiento, entonces no habría ningún problema. Creería que ustedes conozcan el borrador, solo con la aclaración que todavía es un borrador. Yo se los dije en el primer evento que era un documento mártir porque sabíamos que estaba sujeto a todos los comentarios. Sí, yo cuando oí ese término pensé se haber equivocado de que era un documento marco y él dijo mártir, pero no se equivocó. Hablamos de documento mártir cuando es un documento que sabemos que va a ser sujeto a muchos comentarios, a críticas constructivas y que basado en ello finalmente podríamos llegar a un documento borrador final. ¿Verdad? Eso es lo que se ha acordado con los sectores. Y miren, yo creo que es sano que tengamos un diálogo serio respecto al tema del salario mínimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también tenemos que pensar en cuánta de la población guatemalteca realmente gana ya sea el salario mínimo o arriba de ese salario mínimo. Y nosotros vamos a indicadores que son públicos. Por ejemplo, ustedes pueden ver el nivel de cobertura social que hay en Guatemala. Únicamente entre el 19 y 20% de guatemaltecos tienen derecho a la protección social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Que están suscritos al IX. Están suscritos al IX. ¿Verdad? Dentro de ellos habrá gente, digamos, que el patrón no está cumpliendo y está obligado por ley a inscribirlo si no lo está haciendo, y otros que son, el número realmente es muy congruente con la tasa de informalidad. Si uno piensa que hay 70% en el área urbana y 80% en el área rural y la cobertura es 19-20% a nivel nacional, pues sí casan los números en cuanto a por qué la gente no tiene acceso a esa protección social. Entonces sí tenemos que estar claros. Nosotros según la ENEI teníamos datos que al menos, yo les voy a dar datos de la ENEI 2018 en cuanto a la cobertura del salario mínimo a nivel nacional, y teníamos que ocupados asalariados con salario igual o mayor al mínimo, estamos hablando de 1.389.195 personas en la ENEI 1 y en la ENEI 2 1.455.716. Esto sobre una población de 4.181.846 de asalariados ocupados, lo cual da un porcentaje del 34.8%. O sea, nuevamente vamos a que las estadísticas, así como un margen de variación, pero casan, digamos, estamos hablando de un 34% de personas que reciben el salario mínimo o más del salario mínimo y el 70% de asalariados que no lo están recibiendo. Pues es congruente con el tema de informalidad, con el tema de subempleo. Entonces realmente lo que nosotros creemos es que debe haber una discusión respecto a aquellas personas que no están recibiendo el salario mínimo y que no se está cumpliendo con la normativa vigente, ya sea porque es un sector no formal. ¿Cómo podemos formalizar a estas personas? Si realmente hablar de un salario diferenciado podría ser una herramienta. Recién pues también se aprobó el trabajo a tiempo parcial, estamos ya en esa implementación y bueno, creo que lo que tenemos que hacer es generar esas herramientas para realmente poder hablar de un proceso de formalización. Vuelvo a otros ejemplos de otros países, ya se han trabajado estrategias nacionales de formalización. Como ministerio quisiéramos por lo menos dejar ya
también un proceso de discusión de esta Estrategia Nacional de Formalización que incluye a diferentes ministerios y a otras entidades de gobierno, como por ejemplo la Superintendencia de Administración Tributaria, y bueno, ver cómo logramos que estas personas pasen del sector informal hacia el formal. Ya no hablamos de un combate hacia la informalidad, sino realmente hablamos de un tránsito ordenado hacia la formalidad. Yo tengo dos preguntas, pero están muy relacionadas, entonces las voy a hacer de una vez, pero no logro ordenarme para hacerlo, no sé si voy a lograrlo. Mi pregunta es sobre el método, este método, porque usted nos dice, esto no se va a resumir únicamente a una fórmula para decidir cuál es el salario mínimo. ¿Qué tanto se podría evaluar, qué otros indicadores van a tomar en cuenta para proponer esta nueva iniciativa? Porque tengo entendido que el salario mínimo ahorita tiene mucho que ver con el costo de la canasta básica. Bueno, eso es, digamos, una de las discusiones que se han establecido. Yo diría que en el tema de la Política Nacional de Salario, nosotros estamos abiertos a discutir, digamos, los diferentes indicadores que podrían tomarse en cuenta. A la fecha, este gobierno lo que ha hecho para evitar también decisiones eminentemente discrecionales o políticas, hemos utilizado una fórmula propuesta por la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue adoptada por OIT. Esa fórmula contempla el crecimiento poblacional, la inflación y el crecimiento económico, y pueden haber ajustes por diferentes indicadores, como por ejemplo productividad. En la Política Nacional de Salario podemos incluir temas desde productividad, territorialización, otros temas, digamos, también costo de vida, que también Guatemala es parte del Convenio 131, nuestro Código de Trabajo lo contempla, que debe también tomarse en cuenta el costo de vida, y ahí es donde hacen la relación con la canasta básica. Ahora bien, el tema de canasta básica debe tomarse en cuenta diferentes aspectos, porque la canasta básica actual, el costo es aproximadamente, si no me equivoco, 3.550 quetzales, y vamos a hacer un número redondo, ¿verdad? Porque creo que estaba por 3.544.44. A eso también el INE le ha sumado una canasta básica ampliada con otros servicios, la cual llega a más de 8.200 quetzales. Y si ustedes se dan cuenta, la propuesta del sector sindical de 184 salarios diarios, pues estaríamos hablando casi de un salario mínimo de 6.000 quetzales mensuales. Entonces, esto sería, digamos, lógico, sería superior a la canasta básica, casi el doble de la canasta básica. ¿Y qué contempla el concepto de canasta básica? El concepto de canasta básica es lo que se consume en un hogar promedio, y en el caso de Guatemala se contempla 4.77 miembros de una familia. Entonces, también en otros países, incluso en Guatemala, como se ha contemplado el tema de la canasta básica, es cuántos miembros de ese núcleo familiar trabajan. Entonces, si al menos 2 miembros del núcleo familiar laboran y ganan el salario mínimo actual, pues digamos que sumarían al menos casi 5.900 quetzales, considerando que es 2.952.37 salario mínimo, actividades agrícolas y no agrícolas, y si no, pues nos tendríamos que ir al sector maquila y exportador. Pero digamos que si 2 personas del núcleo familiar laboran, pues estamos hablando ya de 5.900 quetzales, y sobrepasarían la canasta básica, digamos, mínima, y pues quedarían todavía por debajo de la canasta básica ampliada. También ha habido, digamos, argumentos en contra de ese concepto, porque ¿qué sucede con todas aquellas jóvenes o personas individuales que no tienen una familia que sostener y ganan el salario mínimo, que pues sí es menor a la canasta básica, pero ellos no digamos, quedarían en el supuesto de hecho de tener que sostener a 4 miembros más de la familia? Porque, digamos, un joven de 18 años, soltero, no tiene familias, no tiene hijos, no tiene nadie que sostener, y gana el salario mínimo, ¿cuánto equivale para él la canasta básica? Entonces, esos han sido argumentos que se han, digamos, esgrimido para tomar en cuenta. Yo creo que en las comisiones paritarias y también en la Comisión Nacional de Salario es importante que el público en general lo conozca, porque a veces no desconocen el procedimiento. Y se dan discusiones muy, digamos, técnicas en las comisiones paritarias. Presenta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, presenta el Banco de Guatemala, presenta Pronacom, presenta el sector trabajador, el sector empleador, y se dan discusiones técnicas a ese nivel.
y pues también en la Comisión Nacional del Salario se hacen estos análisis y estas discusiones. Acá lo que ha habido también respecto a la canasta básica ha sido una discusión sobre un ajuste que se incluyó de 1,000 quetzales para comidas fuera de casa. ¿Verdad? ¿Qué pasa si no se gastan esos 1,000 quetzales o no se dan esos 1,000 quetzales? Ha sido un argumento. Y otro tema también importante es que la canasta básica se calcula a nivel nacional. Y en otros países lo que se ha hecho con el caso de las canastas básicas es tomarlo ya sea a nivel regional o a nivel ya sea departamental o como se divida, territorialmente determinado país. Siempre está el argumento, el costo de vida en la ciudad, en el caso de Guatemala, es más alto que el costo de vida, digamos, en Huehuetenango. Pues la respuesta, yo le diría que sí, porque ya lo hemos comprobado, y la canasta básica no vale lo mismo, entonces habría que hacer ese análisis si sí o no. Pero digo, al final, la ley sí nos manda a tomar en cuenta el costo de vida, en general. Mi pregunta venía más relacionada a este indicador porque esos 3.550 fueron muy atacados el año pasado, el costo de la canasta básica. Así es. Tuvimos un estudio que hizo Market Trends que decía que el costo, según ellos, es inferior a 2.400, claro, y tenían un reporte muy, muy detallado. Claro. Hoy siguen diciendo que debería ser inferior a 2.000, entonces por eso le estaba preguntando para explorar un poco esta otra alternativa que me parece que va a ser un poquito más objetiva. Mire, lo que queremos realmente es basarlo sobre indicadores técnicos, indicadores que sí permitan tener esa previsibilidad. Y aquí también debo ser bastante enfático, que aquí no... la idea de una política nacional de salarios es que sea una política objetiva y que por eso es fundamental que haya consenso entre los sectores y que al menos haya un diálogo social. A veces no se puede llegar a un consenso, pero sí se pueden alcanzar acuerdos. Y los sectores hacen, digamos, concesiones recíprocas sobre indicadores que deberían de contemplarse en esta política y alcanzar ya sea una metodología a través de una fórmula o una metodología distinta a una fórmula. Existen las dos en diferentes países. Lo que no puede persistir es un sistema que al final de cuentas, si ustedes van a ver históricamente, nosotros analizábamos en el ministerio los aumentos que ha habido desde el periodo del señor expresidente Alfonso Portillo a la fecha. Y, por ejemplo, en el caso de ese gobierno aumentó más del 40% el salario mínimo. El siguiente gobierno aproximadamente el 30%. Y así hemos ido, digamos, cada gobierno. Entonces, lógicamente ha sido un aumento que no ha sido, discutido, sino que ha sido basado en temas, en algunos casos políticos, en otros casos, pues, que han sido consideraciones que se han hecho en el momento. Entonces, lo que sí debe haber, tanto para el sector trabajador como sector empleador, debe haber una claridad en cómo vamos a fijar ese salario y que deje de trasladarse siempre esa decisión al señor presidente de la República. O sea, al final básicamente la idea es que no sea una decisión política, sino técnica. Así es. Pero toda la vida, con excepción de ese año que decís que el 112, el 2012, toda la vida básicamente ha sido una decisión política, ya sea Portillo, Berché o actualmente Jimmy Morales. ¿Cómo poder cambiar el sistema de cómo está actualmente hacia ese de la Política Nacional de Salarios? ¿Se necesita hacer algún cambio en la Constitución, algún cambio solo en la legislación ordinaria? Sí, habría que hacer modificaciones. Hay un acuerdo gubernativo que data del año 94. Ese acuerdo gubernativo habría que reformarlo, lógicamente, porque es el que establece todo el proceso a través de las comisiones paritarias y la Comisión Nacional de Salario. También una consecuencia de la Política Nacional de Salario podría ser una modificación del Código de Trabajo en lo que respecta a que debe existir una revisión anual del salario, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de una política salarial multianual, pues debemos de pensar ya sea un plazo de 3 años, 5 años, que sea a la espera de resultados de mediano y largo plazo. Entonces creo que definitivamente si al final de cuentas se aprueba una Política Nacional de Salario, habrá que hacer modificaciones normativas. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos te voy a presentar preguntas y comentarios que nos han mandado ya varios de nuestros radioescuchas, así que si usted tiene alguno, pues aproveche ahorita. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Solamente antes de regresar a la conversación, recordándoles de el gel aloe de LASA, que usted les puede ayudar en los problemas digestivos, reflujo, o si toma pastillas, pues para protegerle su sistema gastrointestinal. Y donde puede usted pedir el gel de aloe de ELA, lo puede pedir en el WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. Y estamos de regreso conversando con el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, y tenemos varias preguntas de nuestros radioescuchas. Dice José Calderón: con todo respeto para el ministro, ¿qué les hace pensar como burócratas que ustedes pueden decidir el salario que yo debo pagarle a mis empleados? El salario se otorga por capacidad del empleado y por presupuesto con el que cuente la empresa para poder pagar dichos salarios. Y dice, él continúa, no se puede generar empleo porque el salario mínimo es demasiado alto para que aquellos que producen puedan pagarlo. Y más o menos en ese mismo sentido valen los comentarios de Lu García, que dice, las empresas medianas no pueden pagar todos los impuestos y todas las prestaciones que por ley deben pagarse en el país, por lo que están condenadas a morir. De allí está surgiendo cada vez más las actividades económicas informales. Y dice, ¿no sería mejor enfocarse en nuestra realidad nacional para establecer una sugerencia económica adecuada para Guatemala en relación al salario mínimo y las variables que deben considerarse para establecer indicadores reales? Okay. Bueno, primero a la pregunta de, creo que era José Calderón, al comentario que él hacía, yo le respondería que efectivamente como burócratas nosotros no deberíamos de ser los que decidamos discrecionalmente el aumento o no del salario mínimo, y es precisamente lo que se quiere evitar con una política nacional de salario, porque una política nacional de salario es una herramienta eminentemente técnica basada en indicadores claros, indicadores que son, alguien mencionaba ahí que deben de ser indicadores reales, pero nosotros basamos las decisiones de la fórmula que se utiliza actualmente en los indicadores que emanan del Banco de Guatemala, que son los indicadores pues oficiales en el sentido económicamente hablando. Ahora bien, estoy claro también en el comentario que ellos mencionan sobre el tema de generación de empleo, y es precisamente algo de lo que yo les mencionaba con anterioridad. Nos preocupa, lógicamente, que no se esté generando el empleo suficiente y que no se esté generando la inversión tanto local como extranjera para que haya más oportunidades de empleo, y no cualquier tipo de empleo, sino un empleo digno para los guatemaltecos. Entonces, esto es precisamente lo que queremos reformar, es lo que queremos lograr, aunque, como les mencionaba, también algunas veces se desconoce el procedimiento actual. Las comisiones paritarias y la Comisión Nacional de Salario están conformadas por representantes tanto del sector trabajador como del sector empleador. Entonces son estos representantes los que llevan la voz de sus agremiados, de sus representados, y son ellos los que plantean las posturas de cada sector en las comisiones correspondientes. Así que bueno, yo les diría que realmente lo que hemos buscado como gobierno es precisamente eliminar las decisiones discrecionales o decisiones políticas y basarnos en indicadores reales, y lógicamente estamos claros que lo menos que queremos es desincentivar la inversión o el crecimiento de las empresas, y también somos muy conscientes que en Guatemala el 60% del empleo es generado por las MIPYMES, y quisiéramos fomentar que haya más generación de empleo por estas MIPYMES. Así que bueno, es parte de la discusión. Yo los invitaría también a que se acerquen a las cámaras, o que con mucho gusto también ellos pueden participar en la discusión de la Política Nacional de Salario para que conozcan lo que se está discutiendo. A ese respecto, solo yo sí quería pedirte que por favor la publiquen así en el sitio del Ministerio de Trabajo para que cualquiera la pueda ver y la podamos comentar, porque por lo menos yo no la desconozco. Mucho gusto. Y dice Gloria Bocanegra, ¿y en algún momento han considerado liberar los salarios de acuerdo al mercado? Me extraña que no interrumpan, dice, esto es para nosotros, para rebatirle de lo que está hablando. Dice, si yo quiero abrir una empresa, ¿a cuenta de qué me van a decir lo que tengo que pagar? Con estas condiciones no se puede crear una empresa. Y elaborando en la pregunta de Gloria, en efecto, al final, por lo menos nosotros aquí en el programa somos partidarios de que todas las personas deben de tener la libertad tanto de contratar a alguien por lo que pueda pagarle, como las personas que van a trabajar
deben de tener la libertad de poder aceptar un trabajo con el que ellos se sientan bien remunerados, indistintamente de que sea para otros alto o bajo ese nivel de salarios, ¿verdad? Pero esto es incompatible con una por lo menos abajo del salario mínimo, es incompatible con una política de salario mínimo como las que hay en Guatemala y en muchos países. Sí. Yo, contestando un poco a esto, me sorprende que no interrumpan. No quiero interrumpir porque me parece que yo soy libertaria y estoy en contra del salario mínimo, quisiera que estuviera libre, y me parece que se da muchísimo en el mercado informal, ¿verdad? No todo el mundo respeta el salario mínimo, pero creo que es muy difícil que Guatemala pase a ser un país libertario de la noche a la mañana. Entonces, si me pongo a decir, desde hoy ya no hay salario mínimo, me caen todos los sindicatos y todo el mundo encima y no se va a poder, pero lo que me interesa más es conocer sobre esto, que lo que estoy entendiendo es que esto es una nueva propuesta, que vale la pena ir a investigar, porque en el caso de gente que cree como yo, es un mal necesario para optimizar, digamos, el salario mínimo. Ahora, ¿qué tanto existe la posibilidad que aplicando estas nuevas, estos nuevos indicadores o este nuevo método, el salario mínimo en lugar de aumentar, disminuya? Miren, eso yo creo que primero hay que tener un contexto histórico. ¿Por qué surge el salario mínimo? El salario mínimo, pues en su momento surge como fruto de una lucha histórica y se establecen los derechos mínimos de los trabajadores en nuestra Constitución Política de la República. Alguien preguntaba, bueno, ¿y a ustedes quién les da el derecho? Yo, no es que nos den derecho, nosotros está muy claro que los funcionarios públicos únicamente podemos hacer lo que la ley nos mandata y lo que la ley nos permite. Y la Constitución Política de la República es clara en cuanto a que existe un salario mínimo para los trabajadores. Y eso ha sido fue el fruto de una lucha histórica. Yo les diría, miren, al final de cuentas, lógicamente todos los trabajadores que vieron, ahí sí que la lucha que ellos tuvieron reflejada en ese logro de tener un salario mínimo, fue un triunfo histórico y que al final de cuentas, a la fecha, pues está vigente y nosotros debemos de cumplirlo. Ciertamente, si en algún momento dado se decide liberar el tema salarial, primero que todo habría que pasar por una reforma de la Constitución Política de la República, no es algo que se puede hacer solamente con reformas a las leyes ordinarias. Y por otra parte, efectivamente, digamos, el tema de la política nacional de salario lo que busca es establecer un método claro, ¿verdad? Por ejemplo, si al final de cuentas el salario mínimo por el método establecido no debe aumentar, pues no se aumentaría. Yo creo que aquí algo que es muy complejo, que jurídicamente sería discutible, es si por el tema de derecho adquirido uno podría pensar en reducir el salario mínimo vigente. La norma dice que se debe de fijar año con año. Ok, entonces si hablamos de fijar, el año pasado no hubo un aumento. Entonces la fijación no implica que sea hacia arriba o hacia abajo. O algunos deben de decir, mire, es que se va a fijar, había un argumento que es que si se fija, debe de fijarse hacia arriba, hacia la alza. En nuestro caso interpretamos que la palabra fijación es simplemente determinar cuál va a ser el salario para el año, digamos, siguiente. No discutimos si era hacia la baja o hacia arriba. Hay países en los que efectivamente a veces se disminuye el salario mínimo según la política económica del país o la política salarial. Sí, el supuesto podría darse. Dice Steve Rosales, yo tengo 12 años con una micro y ahora es pequeña empresa y yo le pago a los empleados el 23% más que el mínimo, no he quebrado y pago X. Lo que sí, soy justo con los empleados, la mayoría que se quejan son los que están aborazados por las utilidades. Para aclarar, realmente yo en lo que estoy a favor es de la libertad de las personas, de la libre contratación. Es decir, que yo le voy a ofrecer un trabajo a alguien y le digo, mira, yo te voy a pagar tanto, y la persona puede decir, bueno, a mí ese sueldo me parece o no me parece, y entonces no se hace la contratación. No, es básicamente el punto, que es simplemente que las personas sean libres de poder contratar sus servicios, incluso más bajo de lo que dicen los sindicalistas, por ejemplo, porque lo que se da ahorita es de que
como bien lo han dicho, incluso hasta las mismas estadísticas del gobierno, el salario real que se paga en Guatemala promedio es por debajo del salario mínimo. ¿Y a qué se refiere con ese salario real? El que realmente se está pagando en la calle en ese 70% de la gente que trabaja dentro de la informalidad, que al final son personas que han dicho, bueno, pues prefiero tener mi trabajo donde me van a pagar 2,000 a no tener trabajo, por ejemplo. Que al final hay que entender que lo que se debe de buscar es precisamente de que todas las personas seamos libres de poder contratar voluntariamente en las condiciones que querramos y que aceptemos. No necesariamente que alguien más le imponga esas estipule bajo qué normas puedo yo aceptar y cuáles normas no puedo aceptar yo voluntariamente, ¿no? Hay un tema importante aquí, que lo que mencionaba Steve Rosales. Efectivamente hay empresas que su política es pagar arriba del salario mínimo, y eso no hay ningún, o sea, incluso el año pasado que no hubo aumento, muchas empresas dieron aumento y lo hicieron de conformidad con el crecimiento de su empresa, y también pues eso ya es una decisión, digamos, de cada entidad. El salario mínimo, como su nombre lo indica, es un piso de protección mínima del trabajador. Como bien lo mencionaba Jorge, la ENEI del año 2018, la última del año 2018, mencionaba que el salario promedio en Guatemala es de aproximadamente 2.450 quetzales, pero cuando hablamos de salario promedio, incluye incluso salario de profesionales y tal. Pero si nos íbamos a las actividades de más baja calificación técnica, estábamos en un salario promedio de entre 1.200 y 1.400 quetzales, lo cual sí hay una gran brecha entre ese salario promedio y el salario mínimo, que efectivamente lo que busca es ser un piso mínimo de protección. ¿Qué pasa en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos, a usted le dicen en Estados Unidos, mira, es que en Estados Unidos la gente prácticamente ya no ganan el salario mínimo, todos ganan arriba del salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es muy similar al salario promedio real más bajo que reciben en Estados Unidos. Entonces, por eso al final la gente siempre va a estar arriba de ese salario, digamos, promedio real. En Guatemala, pues ese no es el caso, hay una brecha. Yo creo que en ese momento era a lo que se referían en algunos comunicados que se hicieron, pero nosotros, como les digo, al final de cuentas tenemos que cumplir con lo que está establecido en ley. Hay un salario mínimo vigente. El salario mínimo debe respetarse. No podemos ser tampoco negar que hay muchas entidades que no cumplen con el pago del salario mínimo, pero pues sobre todo en el sector informal, ¿verdad? Hay mucho subempleo también, un 11% subempleo. Y bueno, esos sectores debemos de generar esa cultura de cumplimiento. Yo miraba que muchos comentarios es que no lo podemos pagar, no lo podemos cumplir, porque es muy alto. Pero bueno, también para los trabajadores van a decir que es muy bajo. Entonces siempre hay argumentos, y uno de los argumentos que se ha esgrimido a favor del aumento del salario mínimo es que si existe un aumento del salario mínimo, también hay un aumento al consumo, un aumento a las ganancias de las empresas, y por ende pues hay una distribución de la riqueza. Eso es, digamos, también una de las últimas tendencias que hay, y muchos economistas ahora están hablando de eso a nivel internacional, que efectivamente un salario mínimo más alto pues genera más consumo, genera más incluso inversión, y pues que también al final de cuentas también puede generar más prosperidad. Ese es el keynesianismo aplicado a la empresa privada. Yo tengo un comentario relativo a eso, y también sobre lo que decía Steve Rosales, que mis felicitaciones, porque precisamente eso, que exista un salario mínimo no significa que eso es lo que los empresarios van a pagar. El que está remunerando el justo valor del talento que tiene, que es lo debido, ¿verdad? Pagar lo que mi empresa necesita para poder salir adelante. Pero pagar por ese talento y establecer una base, ¿verdad?, para que todos los guatemaltecos vivan en una condición digna, es una cosa que puede ser un arma de dos filos, porque donde se genera controversia es cuando mi empleado, por ejemplo, quiere ganar lo mismo que el empleado de mi vecino sin necesariamente tener ese talento o tener ciertas cualidades. Entonces, y sobre todo si hablamos de tiempo, de por ejemplo una persona que puede trabajar tiempo completo y ganar salario mínimo, ¿cuál es el tope para una persona que está en medio tiempo, que no puede cumplir con esas horas,
o definitivamente dice, yo mejor ya no trabajo porque no puedo cumplir con un horario, una jornada completa, pero me parece que íbamos a hablar de este acuerdo 175. Sí, era uno de los temas, a ver si nos da tiempo todavía. Sí, perdón, no sé si abarcamos, lo dejamos para la próxima. Bueno, aquí hay un tema importante también, y es que el salario en lo que respecta al trabajo a tiempo parcial se ha establecido que es un salario en base horaria, es decir, por hora, pero respetando el mínimo por hora, ¿verdad? Entonces, que de hecho el salario mínimo está establecido por hora, si mal no recuerdo. Por hora y por día. Okay. Entonces, realmente acá lo que había una discusión es sobre si se aplicaba el salario mínimo mensual y tal. Nosotros, como lo hemos interpretado, es que debe aplicarse el salario mínimo por hora. Entonces, pues una persona, ya hemos visto varios casos, varios contratos en el ministerio, personas de trabajo a tiempo parcial, que incluso ganan más del salario mínimo por hora, y el doble del salario mínimo por hora, y casos, digamos, de conserjes que están ganando aproximadamente 2.400 quetzales al mes, pero que su tarifa horaria es 20 quetzales por hora. Entonces están muy por arriba del salario mínimo por hora. Y esa es una de las herramientas que se ha generado. Ahí vi algunos de los comentarios que mencionaba Jorge también. Alguien colocaba ahí que se miraba que no había tenido empresa. Pues sí he tenido empresas y me ha tocado pagar. Eso lo leo porque todavía no lo había leído yo, pero sí, en efecto, solo lo voy a leer, dice Marlon Paredes. Buena tarde, Jorge, invitados. ¿Cómo se ve que el señor ministro no ha tenido ninguna empresa? Porque sería bueno ver su posición teniendo empresa y pagar ese salario mínimo e impuestos. Así es. Bueno, aparte, sí, ciertamente soy funcionario público, pero los funcionarios públicos también pagamos impuestos. Por otra parte, pues además de como profesional tengo mi empresa propia y sé que lo que es pagar salario, sé lo que es llegar al final de mes y pagar el salario, pero lógicamente nosotros debemos de generar esa cultura de cumplimiento, y si la norma actual establece un salario mínimo, pues debemos de cumplir con ello. Ahora, lógicamente yo entiendo, alguien mencionaba que tenemos que pensar en la realidad social guatemalteca, y eso es uno de los temas que más nos preocupa, y a nivel personal, yo no diría que como ministro, sino a nivel personal, me preocupa ir a municipios, digamos, del área rural, en los que la gente nos dice, mire, necesito empleo. Ellos no se están preocupando, no me están diciendo, mire, necesito que me paguen el salario mínimo. Me están diciendo, necesito empleo. ¿Y qué sucede? Resulta que en esos municipios no hay absolutamente ninguna empresa que esté invirtiendo ahí para generar ese empleo. Lo único que hay es agricultura de subsistencia. Algunos que son agricultores que tienen un poco de excedente, pues lo venden en el mercado local, pero no hay empresas que generen empleo. Entonces, ¿cómo vamos a motivar para que esas empresas vayan a invertir a esos municipios y realmente generemos empleo? Porque si no, esta gente lo que hace es que va a buscar empleo a las cabeceras municipales, o se convierte en un trabajador por cuenta propia, o en el sector informal. Entonces, realmente esto es lo que nos preocupa a nosotros, y por eso queremos generar esa discusión seria, sí, pensando en la realidad social de Guatemala. ¿Cómo podemos sacar a esa gente de la extrema pobreza y romper el círculo vicioso de la pobreza si no estamos generando herramientas? Una de estas herramientas era, por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial. Otra de las herramientas que se buscó en su momento, y no fue este gobierno, fue el gobierno anterior, fue el tema de salarios diferenciados. ¿Por qué? Porque se pensaba en eso, cómo atraer esa inversión a esos municipios que no han tenido la inversión. Entonces, sí, definitivamente tiene que haber un diálogo serio al respecto, y buscar soluciones para la pobreza en Guatemala. Sí, al final es realmente complicado cómo hacer con las personas, ese 70% de las personas que están en la informalidad, que es más o menos, así han estado las estadísticas, entre 70 y 80% en algunos casos, la estadística de las personas que están trabajando en Guatemala, pero están trabajando dentro de la informalidad. Es muy fácil decir, bueno, pero es que deberían de estar en la formalidad y deberían de pagarles el salario mínimo, pero precisamente la mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría están en la informalidad simplemente porque la empresa o el negocio en el que están no les da lo suficiente como para formalizarse, ¿verdad? Entonces, o sea, no es necesariamente que la gente quiera decir, bueno, yo voy a mantener mal a mis empleados y no voy a pagar impuestos. Habrá algunos que sí sea esa, no digo que no hayan de esos, que de seguro sí hay, sí, pero la gran mayoría realmente simplemente porque son negocios familiares pequeños que tienen que realmente no
no han podido capitalizar lo suficiente como para poder generar empleo más productivo. Entonces, ¿cómo hacer para que puedan hacer, cómo fue que dijo, esa traslación, trasladarse hacia la formalidad? Porque no es nada más decirle, bueno, pues ahorita llega ahí la policía y la SAT y o le paga o se formaliza o lo metemos a la cárcel. Pues con eso básicamente lo que harían es acabar con un montón de empresas, aunque siempre estarían ahí en la informalidad de seguro, pero mucho más restringido. ¿Cómo poder hacer para pasar de donde estamos ahorita a que todas esas empresas y esas personas por ende puedan pasarse a la formalidad? Pero en este caso sí considero de que el nivel del salario mínimo que tenemos actualmente sí es un gran obstáculo para lograr ese objetivo. Claro. Les voy a contar una experiencia que tuvimos. Se nos acercó una asociación de vendedores informales del área de Tecpan, más de 600 vendedores, con la idea de cómo podían ellos formalizarse. Y nos apoyamos con el Ministerio de Economía, con Pronacom, estuvo también participando en el registro mercantil, estuvo participando en la Superintendencia de Administración Tributaria, estuvo el ICS, involucramos a bancos, y la idea era presentarles a ellos todos los beneficios que podría traerles ser formal. Por ejemplo, acceso a crédito, por ejemplo, acceso a medios de pago electrónicos. Nos pasó, una empresa de medios de pago electrónicos, para no hacerle publicidad, no digo el nombre, les dio un POS a través de los teléfonos, les subió la venta sustancialmente. El problema fue al final de mes para pagar impuestos, porque ellos no tenían NIT. Entonces, ¿cómo iban ellos a la empresa a trasladar el impuesto a SAT si estas personas no tenían NIT? Cuando se les pidió, bueno, vamos a registrarnos, ya comenzaron con algunas dudas. Bueno, ¿por qué me voy a registrar en SAT? SAT ha hecho una gran labor en cuanto a facilitar los trámites. Ya prácticamente no tiene que ir a las agencias de SAT, todo está en la agencia virtual, todo está en aplicaciones móviles. Tiene que ir para ir a crear su agencia virtual, para eso sí. Una vez no haya problema, porque si no te cuento que... Eso sí, ¿verdad? Pero digamos, hay muchas facilidades, y la idea es precisamente cómo logramos que estas empresas, porque al final son empresas, puedan cumplir con la normativa. A veces la normativa vigente es sumamente compleja de cumplir. Hay algunos que sí, serán personas que no quieren cumplir y están acomodados y no quieren pagar impuestos, no quieren cumplir con la normativa laboral, pero hay otros que a veces no cumplen simplemente porque no pueden hacerlo. Si me preguntan a mí como abogado, ¿eso es una excusa? Pues, como abogado y como ministro, digo, miren, nosotros tenemos que velar porque se cumpla la ley. Ahora bien, nos ha sucedido también cuando hemos ido a los departamentos. Les voy a poner un caso de un comedor en Jalapa. Una señora, llegamos a comer ahí y nos dijo, bueno, yo tengo 3 empleados. Ah, perfecto. Y los 3 empleados, pues no les pagaban el salario mínimo. ¿Por qué? Porque ella ganaba al final, digamos, su ganancia bruta eran 10,000 quetzales. Y de eso había que reducir costos y tal. Y al final de eso también ella tenía que ganar algo como empresaria. ¿Y cuánto le iba a poder pagar a los trabajadores? Su venta bruta, no su venta, su venta bruta, digamos. ¿Cuánto le podía pagar a ellos si lo que ella ganaba eran 10,000 quetzales en total? Y bueno, entonces platicando con ella un poco estos temas era, bueno, ¿qué herramientas les podemos dar? Entonces le decíamos, bueno, una salida puede ser trabajo a tiempo parcial, de momento. Lógicamente el salario mínimo vigente, ella no podía pagar 2.952 a cada trabajador, pero sí podría haberle pagado a través de, ya sea por hora, a estos trabajadores. Entonces creo que sí tenemos que encontrar una solución a este tipo de emprendimientos. En otros países lo que hay es como un incentivo al emprendimiento, es que las empresas comienzan con un nivel salarial más bajo durante algunos años, los años que en Guatemala la mayoría de empresas de emprendimientos fracasa antes de los primeros 3 años. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos apoyar a que estos emprendimientos crezcan y sean sostenibles? En algunos países pues les dan estos incentivos, e incluso incentivos fiscales durante los primeros 3 años, pero eso es una política que hay que discutirla, y parte de ello va a través de la Estrategia Nacional de Formalización, que sí, definitivamente pasa mucho por el tema fiscal y temas de incentivos, como por ejemplo este tema de cumplimiento de la normativa laboral. Lo que más me gustó de la anécdota fue lo del incentivo fiscal, porque yo me pongo en lugar de la señora que tiene un comedor
y que para ella contratar a una persona de medio tiempo significa no tener ayuda otro medio tiempo, entonces al mismo tiempo se vuelve menos productiva de lo que era antes. Así es. Entonces sí es un problema grande yo creo que es un ejemplo que caracteriza a muchos sectores productivos de Guatemala. El que no es que no quiera pagar salario mínimo o cumplir la ley, es que su negocio es pequeño y no es suficiente para solventar los empleados que necesita al salario establecido por el gobierno. Y por eso les digo, es algo que sí genera una discusión, y ahí todos deben de participar en esa discusión. Ahí vi algún comentario que decía, a mí no me representa a nadie. Sí, pero realmente las cámaras empresariales, por ejemplo, representan a los agremiados, incluso a los no agremiados, porque al final ese es el mecanismo que existe. Igual los trabajadores son representados por el sector sindical, aunque ellos no estén sindicalizados, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Ese es el sistema representativo que hay actualmente. Me surge una pregunta ahí. ¿Podrían trabajadores no sindicalizados participar en estas discusiones? Porque en efecto no todos son sindicalizados y casi garantizo que la mayoría no están de acuerdo con muchos de los líderes sindicales. Bueno, yo creo que podrían incluirse, sin embargo tendrían que, o sea, lógicamente a través de un sistema de representación de estos grupos, digamos, pero como está actualmente normado, efectivamente participan representantes del sector empleador a través de las diferentes cámaras que existen y representantes de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales que existen, ¿verdad? Y es el mecanismo que hay. Por eso también en la Política Nacional de Salario se podría discutir ese sistema de representación, porque así como hay trabajadores que puede ser que no se sientan representados por organizaciones sindicales, también seguramente hay empresarios que dicen, a mí no me representan las cámaras. Entonces, bueno, está bien, hay que discutirlo, cómo podrían participar en esta discusión. Y es importante que todos también, ahora con la tecnología y la era de la información, pues todos pueden conocer los documentos que estamos trabajando, todos pueden, digamos, opinar sobre la discusión. Y lógicamente el tema del salario mínimo es un tema muy polémico en cuanto a que genera una discusión, pero yo sí creo que debe ser una discusión técnicamente rica y que realmente nos permita llegar a una fórmula o a una metodología que genere ese incentivo para invertir más y generar más empleo y que no se convierta en un límite a ese desarrollo del país. Ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero un par de preguntas rápidas. Una, ¿cómo va el proceso de la acción de inconstitucionalidad en contra del reglamento del convenio 175? ¿Le dieron amparo provisional o no? A la fecha entiendo que aún está en proceso porque nosotros no hemos sido todavía notificados oficialmente. Entonces entiendo que todavía no ha sido resuelta la acción. Ok, o sea que por el momento sigue vigente. El reglamento está completamente vigente, estamos trabajando, hemos recibido muchísimos contratos a tiempo parcial y les digo que la gente que ha sido contratada a tiempo parcial, nos hemos reunido con algunos de ellos y están sumamente contentos y lo han hecho de manera voluntaria y lo han hecho porque esa es la forma que ellos quieren trabajar. Gracias por la aclaración. Y la segunda, ¿cómo van con el reglamento del convenio 169? Que la vez pasada me dijo que era parte de su cartera. Así es. Bueno, ese es un proceso que estamos trabajando. También ahí es importante mencionar que existe también una iniciativa de ley en el Congreso de la República, la cual está siendo actualmente trabajada por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Nosotros como organismo ejecutivo también estamos trabajando diferentes documentos que podrían, en caso que no existe una norma, una ley emanada del Congreso de la República, pues pensaríamos también la posibilidad de normarlo a través de un reglamento, vía un acuerdo gubernativo. Estamos claros que lo que queremos a través de una reglamentación del convenio 169, que paradójicamente ha sido un convenio autoejecutable de la OIT, no como otros de la OIT que no han sido autoejecutables. El caso del 175, que sin reglamento no podía ejecutarse. En cambio, el 169, a pesar que no existe una reglamentación, ha sido aplicado de manera automática. Lo que nosotros consideramos... Y errónea. Lo que consideramos del 169 es que su espíritu es muy claro. El espíritu del 169 es promover la participación de los pueblos indígenas en la protección de sus derechos colectivos y su desarrollo integral.
Y eso dista mucho de lo que se ha convertido el 169, porque yo creo que lejos de proteger su desarrollo integral ha sido utilizado para precisamente entorpecer en muchos de los casos el desarrollo de estos pueblos indígenas. Lo que buscamos con la reglamentación es establecer los lineamientos básicos para tanto generar una institucionalidad que desde el organismo ejecutivo vele por el tema de la consulta previa, libre e informada. Debo aclarar que el 169 va mucho más allá de la consulta libre, previa e informada, pero eso ha sido lo que ha generado más, digamos, polémica en Guatemala. Y también queremos establecer un procedimiento claro que genere certeza jurídica para llevar a cabo las consultas previas, libres e informadas de conformidad con el 169 de pueblos indígenas. Esto, debo aclarar también, siempre respetando el derecho colectivo de los pueblos indígenas, y también ustedes vieron los resultados del censo, más del 41% de la población se ha identificado como indígena en Guatemala. Esto sin entrar a discusión si son más o menos, pero vamos a ir a los resultados del censo. Nosotros estamos totalmente conscientes de eso y estamos congruentes que no podemos romper el círculo vicioso de la pobreza en Guatemala si no hablamos del desarrollo de la población indígena de Guatemala, y creo que parte de ello pasa por generar proyectos importantes en la región, digamos en las regiones rurales, lógicamente con la participación de pueblos indígenas, con respeto a sus derechos colectivos, y que ellos sean partícipes de su desarrollo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcela, por haber estado con nosotros. Ahí te vamos a seguir invitando para estar con nosotros aquí en Todo Pulmón. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros también. Y a todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía y los invitamos para que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene Raúl Contreras en Así es la Vida. A las 6 estará Estuardo Zapeta en Contravía PM. Luego a las 7 estarán María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios, y mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM, y en Todo Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.